Bueno, mis amigos, les traigo un videito más para el canal en el que vamos a ver unas cositas, sobre todo, o específicamente, mejor no, sobre todo no, específicamente sobre, unas cositas de ESPN que me he encontrado. En este caso, bueno, me he encontrado con algo de Barack Feber allí. Bueno, no sé si Barack aquí interviene en esta parte, pero sí me ha sorprendido las dos personas que he escuchado hablando un poco sobre el tema de Vini. También quiero que escuchemos a Moy Llorons, que muy pocas veces vamos a encontrar a alguien tan desquiciado como Moy Llorón. Se los digo totalmente en serio. No es una mamadera de gallo, es absolutamente impresionante lo capaz que es este sinvergüenza de hacer y decir para intentar, ya saben, desprestigiar un poco al Real Madrid. Aquí, bueno, en este caso, por lo menos ha dejado atrás o un poco atrás lo que es su obsesión con Vini, que lleva mucho tiempo demostrándola y se ha enfrascado un poco en el Real Madrid. Por cierto, estoy grabando esto a pocos minutos de que arranque mi cumpleaños y bueno, ya les dejo esa información para que me dejen allí en los comentarios las felicitaciones. Estaría bastante bien realmente. Bueno, muchachos, lo que les estaba diciendo va a ser un día bastante interesante porque vamos a hacer varios videos, vamos a tener varios videos. Así que bueno, me pueden felicitar en todo. Muchachos, vamos a arrancar con este temita porque me parece increíble. Repito, varias cositas. Aquí vamos a escuchar a Moy Llorons y después vamos a finalizar con algo que me pareció llamativo, en el que hacen una comparación con Lamine Yamal y Vinicius Junior. Incluso se atreven a decir prácticamente que Lamine Yamal está más cerca de ganar el Balón de Oro que Vini Junior. Vamos a arrancar con lo de Moy Lloro y en breve ya finalizamos con lo que les dije, muchachos. Tuvo partidos buenos, pero la mayoría no fueron malos Aquí básicamente están hablando para ponerlos en contexto y no tener que regresar tanto el clip del desempeño del Real Madrid, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, etcétera, etcétera. incluso algunos deficientes, aunque es verdad que la regularidad que tuvo pues le acompañó para ganar la Liga y le ayudó evidentemente para también conquistar la Champions League. Y en esta temporada, en cuanto ha fallado esa regularidad defensiva, el equipo se ha caído. Lo primero que deberían hacer, evidentemente, es intentar volver a esa senda. Es difícil por la cantidad de bajas y la mala planificación deportiva que ha hecho el presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez. A ver, mira que hasta aquí yo puedo incluso estar totalmente de acuerdo que lo que está fallando probablemente al Real Madrid a día de hoy es esa ventaja que tenías, que era que el equipo estaba haciendo una roca en defensa. Yo creo que hasta ahí podemos estar cualquier persona de acuerdo. Pero bueno, es de Moy Lloro y aquí va a soltar como siempre su lloro. Y bueno, realmente aquí también me parece curioso porque también acierta en lo que mucha gente añade y que creo que con justa razón, lo que es un despropósito de algunas posiciones que han sido mal cubiertas por Florentino Pérez. Pero llama la atención que este tipo de cosas, por ejemplo, no lo escuchamos del otro bando. Por ejemplo, Laporta es que ha hecho una gestión absolutamente lamentable, que ha tenido muchísima suerte por algunos futbolistas. Por ejemplo, el caso de Lamine Yamal es que te cambia completamente el equipo porque es un futbolista con capacidad para gestionarse él mismo una jugada y acercarte al gol. Pero si te ponen a ver, la gestión de Laporta es un absoluto desastre. Ha tenido suerte realmente y vamos a ver hasta qué tan buenos son realmente estos chicos, y yo creo que eso va a definir lo que es esta opción del mandato de Laporta. Pero vamos a continuar porque aquí viene el lloro, como les decía, y la obsesión que es que no puede dar un punto sin necesidad de sacar esta absoluta locura que lleva por dentro. Pero bueno, es un equipo de mucha calidad. Estamos entrando en noviembre ahora, quedan más de medio año de temporada, por lo tanto el Madrid está a tiempo de enderezar y de volver a la senda de lo que conoce, y al menos que sea un equipo competitivo, ¿no? Que no vaya al Barça a su estadio y que bueno, que pues si en su día fue el jardín de Messi, que ahora sea el jardín de los niños. Ahí está lo que les estaba diciendo, como les mencionaba anteriormente, no es capaz de dar un argumento sólido y absolutamente normal sin necesidad de sacar esta absoluta estupidez. Ahora es que es el jardín de Messi, que por cierto, sí, muchas veces lo hemos comentado, esto del jardín de Messi. De hecho, yo creo que tengo en mi otro canal un video analizando varias situaciones, comparándolo con Cristiano en el Camp Nou, varias cositas que desmontan en lo absoluto el tema este del el Bernabéu y Jardín de Messi, que por cierto, muchos de esos goles de esos años patrocinados por Enríquez Negreira, que estuvieron ahí, ya saben, mandándole al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros
el dinerito que les estuvo ayudando durante mucho tiempo. Vamos a arrancar ahora con lo que les decía de Jared Borghetti, creo que se llama y Ciro Procuna. También está Barack Feber, aunque en este caso Barack había dado un punto normal, lo mismo de siempre, que Vinicius necesita educación. Y me llama la atención sobre todo el caso de estos dos periodistas que hasta aquí a mí me habían parecido dos tipos bastante normales realmente. Vamos a empezar a escuchar. Perdón, Ciro, habría que ver los partidos de él en Brasil. A ver cómo era. Ajá. Bueno. ¿No? A ver cómo se comportaba. Yo creo que por ahí va también, ¿no? No sé. Pero fíjate, ese video que recién veíamos y que es apenas del fin de semana, reclamándole a los árbitros y con ese diálogo tan encendido, no se lo ves a Yamal. No se lo ves a Yamal. No. Recién hablábamos de Yamal y Yamal es 5 o 6 años más joven que Vinicius. Cuando podrías pensar que edad se traduce en mayor madurez, no lo ves en ese tipo de actitudes. Aquí lo vemos, ¿no? Una cosa que mencionaba Barack, ¿no? La educación. Sí. Pero también es la formación de los jugadores en sus clubes. Y la formación que tiene Lamine Yamal en Barcelona es muy diferente a la que seguramente tuvo Vinicius en su equipo. A ver, muchachos, fíjense en esto porque es que me parece cuanto menos llamativo. Varias cositas. Es que no sé cómo empezar porque mira que están hablando de un tema de supuesta educación. Una de las cosas que me llama a mí la atención de todo esto es que este hombre empieza a hablar de una supuesta educación que ha recibido Lamine Yamal y que ha recibido Vinicius en Flamengo, que no sé qué, que no sé cuá. Curiosamente empiezan a hablarnos de los valores de la Masía, por cierto, los escándalos que tiene esta gente encima como para venir a contarnos esto. Y es que bueno, imagínense ustedes Lamine Yamal, con lo que es, que no es ni la cuarta parte de lo que es Vinicius Junior a día de hoy, podemos, si quieren, sacarlo en balance en varias cosas, sobre todo en cómo ha decidido finales de Champions y otras cositas, semifinales, eliminatorias de UEFA Champions League. Y bueno, eso yo creo que es un punto bastante clave, ¿no? Imagínense ustedes que básicamente hace un momento Lamine Yamal estuvimos viendo cómo le respondió a un TikToker que había preguntado algo como que ¿dónde está Lamine Yamal? Y él le respondió en TikTok, vaya a dormir, chaval, o algo así. Lo vimos también ahí haciendo la celebración del baile en el Bernabéu, que bueno, ahí está más o menos todo lo que le han criticado a Vinicius y por lo que dicen que es un maleducado. ¿Y cómo no van a llamar maleducado a Vinicius si, por ejemplo, hay una imagen que es bastante curiosa en la que se ve a los jugadores del Barça protestándole al árbitro y el árbitro todo pasivo, y cuando los jugadores del Real Madrid se acercan a protestarle o a reclamarle, decirle algo, pues básicamente no dejan que se les acerquen porque les sacan tarjetas amarillas? Es que lo que les estoy diciendo es increíble. Y por cierto, si Lamine Yamal está más cerca que Vinicius de ganar el Balón de Oro, pues apaga y vámonos porque esto está demasiado, es que es demasiado, es una bestialidad total. ¿Cuál estaba? ¿En Brasil? ¿Flamengo? En el Flamengo, ¿no? Flamengo. En el Flamengo. Seguramente otra, ¿no? Totalmente diferente. Sí. El Lamine, no sé si está viviendo en la Masía, adquieres otro tipo de formación, ¿no? Sí, claro. Y lo de Vini, pues Creces con otros valores, ¿no? creces totalmente. Tal cual. A ver, y ahora viene de... Es que como les estoy diciendo, crecen con otros valores, que es absolutamente lamentable. Es lamentable lo que yo les estoy diciendo y no es algo que me estoy inventando. Es ridículo, pues además que como les estoy diciendo, esto no tiene que ver absolutamente ni con Lamine Yamal, porque me parece un chico increíble, además un futbolista en ascenso absolutamente espectacular, pero es para que se hagan una idea de cómo se maneja el relato en este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Me parece ridículo, de verdad, que se pongan a pensar que Lamine Yamal tiene más educación que Vinicius, ya por ahí es que nos da una idea. Y repito, una de las cosas que me parece curioso de todo esto es que esta gentuza está diciéndonos que básicamente... Pero bueno, lo cierto es eso, y es que si nos ponemos a detener a pensarlo, muchachos, siéntense a escuchar, por ejemplo, lo que hemos visto con Messi, por ejemplo, que le han dado balones de oro que obviamente muchos no se han merecido, y bueno, ahí está Made in la Masía. Para que se hagan una idea, es como les estoy diciendo, el relato es absolutamente bestial y esta gente no se va a detener hasta convencer a todo el mundo de que es una realidad. Y prueba de ello, muchachos, quiero que cerremos con este pequeño clip que me pareció también vergonzoso. Su primera reacción después de que Rodri ganó el Balón de Oro fue en redes sociales: lo haré 10 veces mejor si es necesario. Ellos no están preparados. En vez de... Ahí te das cuenta. En vez de felicitar al ganador, etcétera, etcétera, qué sé yo. En fin, maduración es lo que sigue faltando, ¿no? A ver... Es lo que les estoy diciendo, muchachos. Imagínense lo que acaban de decir, que lo primero que se le ocurrió decir a Vinicius fue colocar ese tweet, que por cierto me pareció
muy bueno. Me pareció que es la actitud que debe tener, de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir intentándolo hasta poder taparles la boca, aunque me parece que debería haberle restado un poquito de peso a esto, porque me parece que ya el Balón de Oro es que es una ridiculez. Y bueno, me parece bastante curioso. Y es que, si se fijan bien, después de que terminó la gala del Balón de Oro y que básicamente Rodri se fue a celebrarlo, nos encontramos con aquella imagen en la que Rodri sale burlándose de Vinicius. Es lo que les estoy diciendo, eso no lo toman en cuenta, esa absoluta asquerosa imagen. Lo que pasa es que esta gentuza, ya me di cuenta, que quieren ver humillado tanto al Real Madrid como a Vinicius. No, tenía que salir a defender al sinvergüenza este que subió con su cara bien lavada a recibir el Balón de Oro, que encima después sale riéndose de Vinicius. Asqueroso, pero bueno, siempre he dicho que para que haya fiesta tiene que haber payasos. Y la imagen que ellos nos quieren transmitir es la de que ver a Vinicius humillado y por supuesto también al Real Madrid. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Chao, chao.